Vamos a responder a una pregunta que alguna vez seguro te la hiciste, o capaz que hoy hay alguien que se está sintiendo así. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios estoy orando y orando y no veo respuesta? Es una buena pregunta que yo me hice muchas veces. Capaz que venís orando por días, por meses, por años, y no hay una respuesta clara de Dios. Vamos a pensar un poco en esto. Porque la Biblia no niega que hay oraciones que no son respondidas por Dios, pero también la Biblia afirma y confirma que Dios sí escucha las oraciones cuando hay un corazón que está alineado a su voluntad y cuando nuestras oraciones son conformes a la palabra de Dios. En la historia hubo un periodo, Dios venía hablando una y otra vez, hablaba por Moisés, hablaba por los profetas, y hablaba y había revelación al pueblo de Dios, pero en un momento de la historia hubo una pausa de Dios y hubo un silencio muy largo de Dios. Estuvo más de 400 años sin hablar al pueblo. Y yo me imagino el pueblo de Dios acostumbrado a recibir la palabra de Dios, las instrucciones de los profetas, y me imagino que ese silencio habrá causado algo en el pueblo. Fue el período que se llama período intertestamentario, que es desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta que después viene Jesús. Es como que esa pausa, ese silencio de Dios, fue como una pausa en la historia porque estaba preparando algo mucho más grande que era hablar por medio de su Hijo, hablar en el Hijo, en Jesucristo. Y ahí vino el Señor. Pero antes de tratar de responder esta pregunta, ¿por qué Dios no responde a las oraciones? Me gustaría que pensemos un poquito en el propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Porque si no entendemos esto, vamos a poder responder cualquier cosa, ¿no es cierto? Y el propósito de la oración es importante que pensemos y que comprendamos que no es mover a Dios a nuestro favor. A veces intentamos con la oración tratar de convencer a Dios o tratar de alguna manera de cambiar la mente de Dios, tratar de cambiar el obrar de Dios o de alguna forma manipularlo para que Él con su poder arregle todas nuestras vidas. Que Él con su poder cumpla todos nuestros deseos o nuestros placeres. Pero ese no es el propósito de la oración. El propósito de la oración es justamente lo contrario. Es que nuestra vida sea apropiada para Dios. El propósito de la oración es nosotros ponernos a los deseos de Dios y no que Dios cumpla todos nuestros deseos. Ese es el propósito. Que nos alineemos con la meta de Dios, que nos alineemos con la voluntad de Dios. Cuando oramos, cuando vamos a los pies del Señor a orar, nos ponemos a los deseos de Dios. Señor, acá estoy, usame. Quiero conocer tu voluntad, enseñame. Lo que buscamos en la oración es encontrarnos con Dios, deleitarnos en Él, conocerlo aún más, conocerlo a Él, conocer su persona, su carácter, su voluntad. Nos acercamos a Él para demostrar que Él es suficiente, que Él es suficiente para mi vida, que Él es suficiente para cada necesidad que yo tenga, que Él es suficiente para cualquier necesidad, y la primera necesidad que tenés y que tengo como ser humano es la necesidad espiritual, la necesidad de Dios. Lo necesitamos a Él. Entonces cuando lo buscamos al Señor, estamos demostrando esa necesidad a Dios. Te necesito, Señor. Acá estoy. Quiero tener comunión con vos. Y justamente para eso te creó Dios. Dios te creó para reinar en tu vida y Dios te creó para relacionarse con vos. Y entonces la oración nos acerca a ese propósito eterno de Dios, de tener comunión con su creación y con sus hijos. Entonces, ¿por qué Dios no responde las oraciones? Y yo anoté 9 puntos para que pensemos, para que veamos en cuál de esos me identifico y para que de alguna manera también podamos hacer algo al respecto. A veces, si Dios no me responde, me causa tristeza, me puede causar enojo, me puede causar desesperanza, puedo dejar de orar, total, ¿para qué voy a orar si no veo resultados? Y ese no es el camino. Primer motivo, a veces la oración no es respondida porque hay pecado no confesado. Y quería empezar con este punto porque es de los más importantes. Dice Isaías, capítulo 59, los primeros versículos:
La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero sus iniquidades han hecho separación entre ustedes y Dios, y sus pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Entonces el pecado no confesado es una barrera entre nosotros y Dios. El pecado no confesado hace una separación, hace una distancia. Dice que Dios esconde su rostro para no escuchar. Dios no tolera el pecado. Dios se separa del pecado. Entonces cuando hay algo en nuestras vidas que vamos postergando, y mañana lo dejo, y mañana lo cambio, y mañana me arrepiento, y en el mientras tanto oro al Señor, hay un impedimento en Dios para escucharte. No es que Dios ignora a sus hijos, porque Dios no los ignora. Dios te ama, Dios te sigue amando aunque pecas. Pero ese pecado rompe la relación de armonía y de perfección con Dios. Dios dice en la palabra, arrepentite rápido. Hoy, en un montón de pasajes de la Biblia dice que hoy es el tiempo, que este es el día, que hoy el día lo hizo el Señor. Hoy, no postergues. Si se te vino a tu mente a un pecado que tenés que resolver con Dios, es hoy el tiempo de arrepentirte. Arrepentite rápido. Es hoy. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay solución a este primer motivo, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como siempre decimos, en el lenguaje más original de la palabra es volver a los brazos de tu amado Señor. Volvé a los brazos del Señor como el hijo pródigo. Ese es un arrepentimiento genuino. Dejá lo que estás haciendo. Con dolor pedí perdón al Señor y volvé a los brazos de tu Salvador. Arrepentimiento. Segundo motivo por el cual Dios nos responde a algunas oraciones, y es porque a veces oramos con motivos incorrectos. Pensamos que estamos orando bien, pero estamos orando con motivos que no corresponden, incorrectos. Santiago, vamos a leer ahí, capítulo 4, versículo 3, dice, piden y no reciben. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Entonces esto nos puede hacer pensar que no todo lo que pedimos agrada a Dios. Dios nos responde oraciones, por ejemplo, que alimentan el ego. Dios nos responde oraciones que fomentan el pecado. Dios nos responde oraciones que lastiman a otro. No va en contra de sus principios bíblicos. Dios nos responde oraciones que nos alejan de su voluntad. Estás pidiendo por algo, Dios no te lo da. Dios no va a responder una oración que te aleja de su voluntad. Dios nos responde oraciones con motivos incorrectos. Por eso, para que tu oración, para que mi oración agrade a Dios, es necesario que oremos conforme a la palabra de Dios, que oremos conforme a la Biblia, que oremos conforme al carácter de Dios y a su voluntad. Dijimos al principio, alinearnos detrás de la voluntad de Dios. Orá conforme a la Biblia, no ores conforme a tus placeres, si no, no va a haber respuesta. Tercer punto, y vamos avanzando. A veces Dios nos responde una oración porque Él ya te habló, Él ya respondió y no obedeciste. Y no obedeciste. Él ya dio un marco en la palabra de Dios, ya dio parámetros. Es como que vas por la ruta o por la calle y vas a 120 kilómetros por hora, carteles que dicen máxima 60, máxima 40, máxima. Te para un oficial y vos ahí te pones a hablar con el oficial. ¿Cuánto es la velocidad máxima? ¿Qué pasa si yo voy un poquito más rápido? No, la instrucción es clara, máxima 60. Pero después queremos cambiarla. Pero pará, si no había nadie en la ruta, yo puedo ir un poquito más, yo sé manejar bien, no voy a chocar. Máxima 60, dice el cartel. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Dice, cumplan mi palabra. Si la palabra dice no, es no. Si la palabra dice sí, es sí. Es fácil de entenderlo, es difícil a veces de aplicarlo. Si la palabra dice que busquemos a Dios y no lo buscamos, ahora si la palabra dice que lo conozcamos más y no leemos la Biblia, si la palabra dice que oremos sin cesar, que pidamos, que agradezcamos
y no oramos, no pedimos, no agradecemos. Si la palabra dice que no levantemos falso testimonio, vos mentís. Si la palabra dice que nos apartemos, que nos alejemos, que huyamos del mal, y nosotros estamos ahí coqueteando con el pecado, jugando a dos puntas, claro que Dios nos responde. Claro que no va a responder. ¿Por qué? Porque Él ya habló. Él ya habló en su palabra. Él ya dijo lo que tenemos que hacer. Él ya respondió antes que vos pidas. Ya te respondió por la Biblia y no lo estamos cumpliendo. Dios no va a responder porque Dios ya dio el parámetro bíblico. Y Dios dice, obedecé mi palabra. Lo poquito, lo mucho que vas comprendiendo, obedecé. Sé un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor. Porque te estás engañando. Estás viviendo una vida engañado. No sirve. Cuarto motivo. Algunas oraciones no son respondidas, como dijimos, porque no están alineadas con la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Estamos seguros, ¿no? Que si pedimos alguna cosa, y acá está la clave, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la clave. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pedimos fuera de la voluntad de Dios, obviamente Dios responde con un rotundo no. Entonces, una buena pregunta que te puedes estar haciendo, porque no sabemos orar. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñame a orar, no sabemos orar. Es, ¿cómo hago para orar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es 3 cosas. Buena, agradable y perfecta. Ahí tenemos una clave. Buena, agradable y perfecta. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es que lo conozcas. La voluntad de Dios es que lo ames. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que lo sirvas. La voluntad de Dios es que ames a tu prójimo. La voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es que te apartes de todo pecado. La voluntad de Dios es que vivas una vida de santidad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu obediencia, es que lo obedezcas. Entonces, cuando oramos, no podemos olvidar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él sea glorificado en tu vida, con tu vida, que glorifiques y des gloria a Dios. Entonces, cuando nuestras oraciones están alineadas con esta voluntad de Dios, la voluntad bíblica de Dios, no con mi propia voluntad, claro que Dios responde. Claro que Dios responde rápidamente a tu oración, porque son oraciones que están alineadas con su voluntad. Nunca ores centrado en vos mismo. Mis oraciones, la mayoría son centradas en mí mismo, y a vos te debe pasar lo mismo. Orá centrado en vos, nunca ores centrado en vos. En primer lugar, orá centrado en Dios y en tu prójimo. Dijimos que no sabemos orar. La Biblia nos dice que no sabemos orar. Los discípulos que estaban con Jesús, que hablaban con Jesús ahí al ladito, no tenían que hacer una oración al cielo, lo tenían ahí. Le dicen, Señor, ayúdame a orar. No sabemos cómo orar. ¿Cómo hacemos, Padre, para orar, Maestro? No sabemos orar, ayúdanos. Y el Señor nos deja una ayuda, nos da una guía, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en eso que no sabemos hacer, que es justamente orar. Porque somos egoístas, porque tenemos motivos para nuestra vanagloria, porque oramos para que nos vaya bien a nosotros. Incluso a veces, si que me vaya bien a mí significa que le vaya mal a otro. Somos así. Pero el Espíritu, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8, versículos 26 y 27, vamos a leerlo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad que viene hablando el pasaje? No sé orar. Esa es mi debilidad. Dice, el Espíritu me ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu sí lo sabe. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él ora conforme a la voluntad de Dios, y conforme a la voluntad de Dios intercede
por cada uno de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu te ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu sabe orar. Una vuelta habíamos dicho que el Espíritu es una especie de traductor. Vos orás de una manera y el Espíritu mejora tu oración y la traduce para que esté alineada con el Padre. ¿Lo pensaste alguna vez esto? Es el Espíritu que está traduciendo tu oración. Está traduciendo lo que vos no sabés expresar a veces con palabras porque nos sale de un corazón humano, caído, pecador. Entonces vos, por ejemplo, orás: Señor, dame paciencia. Señor, necesito paciencia, no aguanto más, no tolero más a estas personas. Necesito paciencia, dame mucha paciencia, Señor. Quiero paciencia. Y el Espíritu agarra, toma tu oración y le dice al Padre: Señor, Padre, Él está pidiendo que le vengan muchas pruebas, que le vengan muchos problemas. Él está pidiendo que pase situaciones. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe, dice la Biblia, que produce paciencia. Entonces te empiezan a llegar problemas, te llegan pruebas, te llegan situaciones, te llegan conflictos y ahí aprendés de paciencia. Gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo, que traduce nuestra oración para el beneficio tuyo y para gloria del Señor. Vos estás orando: Señor, estoy en esta prueba, estoy en este momento difícil, esta enfermedad, Señor, sacame este problema, sacame esta aflicción. ¿Quién no tiene aflicción? Nadie levanta la mano. Todos estamos afligidos. Y orás al Señor: sacame esta aflicción. Y claro que está bien orar así. Señor, ayúdame, quítame esta situación. Y el Espíritu agarra tu oración, la eleva al Padre y le dice: Señor, Él está diciendo que lo acompañes en su dolor, pero principalmente está diciendo que su aflicción te glorifique a vos. Que tu aflicción te dé gloria a tu nombre. El Espíritu está diciendo: manifestá tu gloria, Dios, Padre, en su situación. Que abras oportunidades ahí en el lugar donde está, en ese hospital que tuvo que ir de urgencia. Que abras una puerta para que Él pueda llevar una luz de esperanza en un lugar donde normalmente las personas, los pacientes, no reciben o no escuchan del Señor. Abrí oportunidades en medio de su dolor. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso dijimos: nunca ores centrado en vos mismo, en tu propio problema. Primero, orá centrado en Dios, orá centrado en tu prójimo y luego orá centrado en tu necesidad. Señor, glorificate. Glorificate en mi aflicción. Que esto que estoy pasando sea progreso para el Evangelio, como diría el apóstol Pablo ahí en la cárcel. Que esta situación haga que se extienda un poquito más el Evangelio y tu reino sea conocido. Señor, y oramos: ¿quién nos está pidiendo por algo material? Te pido por esto material, Señor, por este proyecto, por el trabajo. ¿Quién no ora por cosas materiales? Todos los días agradecemos por el pan, por la comida y oramos por necesidades materiales. Todos oramos: Señor, te pido que me des esto o aquello. Y el Espíritu toma esa oración, la eleva al Padre y le dice: te está pidiendo, Padre, que no le des nada que no le convenga. No le des nada que no le convenga. No le des nada que lo aleje y lo aparte de tu voluntad. No le des nada que sea un tropiezo en su vida espiritual. Gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo, que traduce la oración. Porque oramos mal. Pedimos cosas que nos hacen mal. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si dañás tu alma? El Espíritu toma esa oración y la dirige correctamente al Padre. Necesitamos el Espíritu, pero también necesitamos la palabra de Dios. Porque ¿cómo te va a guiar el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. No esperes alguna revelación extranatural, no esperes algún sueño especial. Dios te va a revelar la voluntad del Padre a través de su palabra, te va a guiar y te va a hacer entender lo que ya está escrito. Necesitas al Espíritu y a la palabra. Cuando un creyente está en un trabajo, que son todos incrédulos, mi jefe incrédulo, mis compañeros incrédulos, todo el mundo incrédulo, ¿qué hace el creyente? ¿Cómo ora? Señor, sacame de este lugar.
Sácame de este lugar porque es difícil. Hay muchas tentaciones. Sácame de este lugar, llévame a un lugar que sean todos cristianos. Y el Espíritu toma esa oración y le dice al Padre, Señor, Él está diciendo, te está agradeciendo porque lo pusiste en el lugar indicado, rodeado de gente incrédula para que Él pueda ser una luz de esperanza y tu nombre pueda ser conocido a través de su vida en todas esas personas que tiene alrededor que son incrédulos. Avanzamos. Punto número 5. A veces Dios nos responde nuestras oraciones porque está trabajando en el proceso. A veces no quiere decir que haya un pecado, como dijimos en el punto número 1. A veces no quiere decir que estemos pidiendo con motivos egoístas, como dijimos en el punto número 2. A veces no quiere decir que estemos orando fuera de la voluntad de Dios. A veces simplemente Dios está trabajando en el proceso. Estás orando bien, pero a veces Dios tiene un plan distinto y quiere que esperes, que esperemos. Mirá lo que le dijo ahí al profeta Daniel. Desde el primer día que Daniel se dispuso a orar, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el minuto 1, desde el primer segundo, desde el primer instante que vos oraste, Daniel, te escuché, dice Dios. Oí tus palabras, pero el príncipe de este mundo se me opuso por 21 días. Daniel estaba orando, ora al Señor, clama a Dios. Dios lo escucha al instante, pero tarda 21 días en dar respuesta. Las fuerzas del mal se oponían a que Daniel reciba respuesta. Y tuvo que esperar en oración, con fe, con paciencia, 21 días, hasta que ahí se le aparece una respuesta del Señor. Entonces, yo no sé si vos estás pasando por un momento así, que venís orando 21 días, 21 semanas, 21 meses, y no hay respuesta. Puede ser un proceso de Dios. Dios quiere que esperes, Dios quiere que crezcas en la fe, que madures en tu carácter. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que si vos estás en la voluntad de Dios, si vos estás en santidad, si vos dejaste el pecado, si vos orás en obediencia a Dios, si pedís la guía del Espíritu Santo y todo lo que antes dijimos, entonces esperá. Vas bien, estás bien, esperá. Esperá con fe, con confianza, esperá porque Dios está trabajando, hay un proceso de Dios en cada una de nuestras vidas y cada uno tiene un proceso diferente porque somos distintas personas, somos distintos seres humanos. Dios trata con cada uno en forma particular, conoce a cada hijo al detalle y sabe qué proceso es mejor para cada uno. Entonces en este proceso de amor de Dios, en ese trabajo cariñoso que Dios está haciendo con tu vida, esperá confiado, no te desanimes, seguí orando sin cesar. Dios te ama, Dios quiere moldearte, Dios quiere trabajar en tu vida. Agradece a Dios por el proceso. Agradece a Dios por el proceso. No te enojes con Dios porque no responde. El silencio de Dios es una respuesta para tu vida. Dios quiere moldear tu carácter. Dios quiere que crezcas en fe. Y a veces crecer duele. ¿Quién es adolescente acá? Son todos grandes acá, allá atrás. Cuando los adolescentes van creciendo, a veces están todos doloridos, les duele el cuerpo. La piel se estira, los huesos van creciendo, el cuerpo cambia, se chocan las cosas. Hay dolor cuando crecen, pero después cuando los chicos llegan a su estatura, ahí son, allá arriba hay más, mirá. Cuando llegan a la estatura, ya no duele más, ya son altos, son fuertes, están preparados para la vida de otra manera. Pasaron por un dolor, pero llegó el tiempo que llegaron a su estatura, a su medida. Crecer a veces duele. Entonces hay oraciones que Dios dice, espera, yo sé que te duele, yo sé que pasás por un dolor, pero necesito este tiempo de espera, porque estoy trabajando. Te escuché, te dice, a vos te está diciendo, te escuché desde el primer día que oraste, te escuché, te amo, te escuché, escucho tu oración, escucho la oración de mis hijos. Oí tu oración, pero es necesario el proceso. Es necesario el proceso. Y la espera. Quiero que crezcas y tu fe sea alta y sea fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos silencios que Dios tiene en nuestras vidas,
Número 6. Algunas oraciones no son respondidas y tiene mucho que ver con el punto anterior porque Dios está formando nuestro carácter. Está formando. El propósito de Dios cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ahí en Romanos, ese todas las cosas nos ayudan a bien, si ustedes después siguen leyendo todo el capítulo, ese todo nos ayudan a bien es parecernos más a Cristo. Entonces todas las cosas que pasan en tu vida es porque hay un bien mayor que es parecerte más a Cristo. Mirá lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, la historia del pueblo de Israel ahí en el desierto, y Dios le dice, te acordarás por todo el camino por donde el Señor tu Dios te trajo por el desierto durante 40 años. Acordate de eso, porque fue una enseñanza maravillosa para tu vida, dice Dios al pueblo, para humillarte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. O sea, está diciendo, cuando Dios no responde, está probando tu corazón, está haciendo algo acá adentro. Está haciendo algo, hay algo que Dios está haciendo. Quiere saber qué hay en tu corazón, quiere que vos sepas qué hay en tu corazón. Dios utiliza el silencio para madurar tu fe, para romper con tu autosuficiencia. El pueblo empezó a ir bien y se sentía autosuficiente, pero Dios le enseñó que no, que tiene que depender solo de Dios y nada más de Dios, no de su fuerza, no de su capacidad, no de su talento, no de su riqueza, no de nada, solamente depender de Dios. Y dice ahí en el versículo 3, te humilló, te dejó tener hambre. Te dejó tener hambre. ¿Cómo puede ser algo bueno tener hambre? Te dejó tener hambre y te alimentó con maná. Yo imagino todas las mañanas el pueblo saliendo a ver si el milagro de Dios había ocurrido, porque si no, no comían. Y todos los días tenían su maná. Te dejó tener hambre, pero te alimentó con maná. Así aprendías a depender solo de Él, ¿no? Para hacerte entender que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dice que tu ropa no se gastó, tus pies no se hincharon, pasaste por el desierto, pero estuvo Dios ahí acompañándote para enseñarte dependencia de Él. Por tanto, termina el versículo diciendo, debes comprender que el Señor te estaba disciplinando así como un hombre o como un padre disciplina a su hijo. Cuando vos no le das algo a tu hijo, no es por falta de amor, es porque le querés enseñar algo mayor. Dios te ama como un hijo, es tu padre. Motivo 7. A veces Dios nos responde. Mirá cuántos motivos, ¿no? Y a veces nos enojamos porque Dios no nos responde. Mirá todos los motivos que puede haber detrás de una oración no respondida. Motivo 7. Dios nos responde como esperamos, pero responde a veces de otra manera. A veces la respuesta no es como la pediste, viene de otra forma, con otro envase. Mejor todavía, porque lo envasa Dios, no lo envasas vos. 2 Corintios dice, ahí el apóstol Pablo, respecto a lo cual he rogado al Señor 3 veces que me quite el aguijón de la carne. Pablo estaba con una enfermedad, un dolor, una molestia, algo que lo afligía, oró insistentemente al Señor, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo rogó que Dios le quitara la enfermedad, oró de una forma, él quería una respuesta específica, pero Dios respondió de otra manera, de otra forma, y le dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder perfecto se perfecciona en tu debilidad. O sea, mi poder es perfecto cuando vos, Pablo, sos débil. Mi poder, mi amor, la perfección de mi obra es perfecta cuando vos sos débil, cuando no te crees más fuerte que Dios. Y ese aguijón en la carne es un recordatorio de Pablo de que es débil, de que necesita de Dios, que Dios es más fuerte, que Dios es más grande, que la vida no depende de vos, que está en las manos de Dios. Entonces, si vos te crees que sos fuerte, Pablo, entonces mi poder perfecto no va a estar en vos. Entonces Pablo, cuando entendió esto, cambió el enfoque y dijo, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cambió su oración, cambió el enfoque. Ya no pidió a Dios más que le quite el aguijón. Dijo, bueno, Dios no quiso, Dios perfecciona su amor, Dios perfecciona su poder, Dios perfecciona su obra, Dios sabe más que yo lo que es mejor,
acepto la voluntad de Dios, entonces cuando soy débil en mi cuerpo, soy fuerte en lo espiritual, Dios quizás nos responde tu petición a tu manera. Dios quizás nos responde tu petición como vos querés, pero Dios responde de otra manera. Dios sabe que si te da algo de todo esto que dijimos, puede ser que el poder perfecto de Dios no esté en tu vida. Te vas a distraer, te va a hacer mal, no sé qué te puede pasar, pero confía en el Señor. Dios sabe más. Si Dios le hubiese quitado ese aguijón al apóstol Pablo, no sabemos qué hubiese sido su vida. No sabemos si él, con todos los títulos y pergaminos y honores que tenía, no se le hubiese creído un poquitito. Subió al tercer cielo. Estuvo ahí. Vio cosas que no las pudo escribir. No había palabras para escribir lo que el apóstol vio. No lo escribió. Dijo que eran cosas imposibles de entender. Mirá si Dios no le mandaba esa debilidad, se lo hubiese recontra creído. Dios te baja, Dios te ubica, Dios te pone en el molde. Tal vez no hubiese llegado a ser el apóstol que hoy todos conocemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando Dios no responde a mi manera, cuando Dios no me quita eso que me atormenta? De buena gana, gloriémonos en Dios, como hizo el apóstol. Gloriate en Dios por lo que te permite pasar, gloriate en Dios en esa debilidad. Da gloria a Dios para que el poder perfecto de Dios se manifieste en tu vida. Anteúltimo motivo, número 8, por el cual Dios nos responde a algunas oraciones, y tiene mucho que ver con este que dijimos, porque Dios tiene un plan mayor. Dijimos que Dios a veces nos responde a mi manera, responde a su manera, pero ¿por qué? Porque Dios tiene un plan mayor, que no lo sabés, que yo no lo sé. En algún momento Dios sí te lo puede revelar, pero hay un plan mayor de Dios. Juan, capítulo 11, versículos 3 y 4. ¿Se acuerdan de esta escena? Estaban las hermanas ahí y enviaron estas hermanas a llamar al maestro, a decirle: Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino, lo leemos todos juntos la última parte, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Esto lo tenés que agarrar bien fuerte, lo tenés que atesorar en tu vida para siempre. Son las hermanas de Lázaro, Marta y María, oraban al Señor y de alguna manera lo querían convencer: Señor, al que amas, a esa persona que tanto amás, está enferma. Sanala, le estaban diciendo, vení rápido y haz un milagro de los que haces por todos lados y sanala. Vos podés, Señor, vení rápido a casa, nuestro hermano está enfermo, se va a morir. Y Jesús le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Qué tal si lo que estás pasando vos, si tu aflicción no es para muerte? ¿Qué tal si no es el fin de eso que pensás que se va a acabar? ¿Qué tal si es solo el comienzo del obrar de Dios? Esta situación no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que su gloria se manifieste en tu vida, con tu testimonio. Entonces gozate en el Señor, gozate en tu aflicción. Yo sé que es difícil, van a decir: ¿cómo me voy a gozar de esto? Gozate en el Señor, porque Dios tiene un plan mayor, un plan mucho mejor que tu plan. Gozate en la enfermedad. No es para muerte, dijo el Señor, es para la gloria de Dios. Lázaro murió. No respondió Dios como querían las hermanas, que lo sanen de la enfermedad. Murió, pero al cuarto día Él resucitó. Jesús lo resucitó con su poder. Y la resurrección de Lázaro fue un testimonio para que todo el mundo dé gloria a Dios. Daban gloria a Dios por ese gran milagro, que Jesús lo había resucitado. Y ahí se cumple la palabra de Jesús, que esa enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Se cumplió con Lázaro. Da gloria a Dios. No es el fin de tu matrimonio, no es el fin de la relación con tu hijo, no es el fin en lo laboral, tuviste una caída, no es el fin con una relación rota, con una amistad, no es el fin, puede ser el comienzo. Cuando vamos a Dios en oración, eso que te está pasando no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y termino con el punto número 9. Y acá quiero que pensemos,
porque acá también nos toca nuestra parte. A veces, mejor dicho, nunca, Dios va a responder una oración que reemplaza la responsabilidad humana. A ver, para que se entienda. Si vos tenés un examen y no estudiaste, por más que vayas a Dios en oración, vas a desaprobar. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad era estudiar. No estudiaste, no hiciste tu responsabilidad, no hiciste tu parte, entonces vas afligido a Dios, Señor, llega el momento del examen, ayúdame a estudiar. Y lo más probable es que desapruebes. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad era estudiar y no lo hiciste. Dios no va a cambiar la responsabilidad que tiene el ser humano, por más que hagas una simple oración. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente va a la pobreza. ¿Cómo interpretamos este texto? ¿Cómo aplicamos a lo que estamos diciendo este pasaje? Hoy las personas quieren todo rápido, ¿no? Quieren abundancia, pero sin esfuerzo. ¿Qué es eso de estar estudiando 5 años en la facultad? Todo rápido. Mejor tomo atajos, mejor hago inversiones alocadamente, como dice el pasaje. A ver si la pego, a ver si me salvo. No funciona. Todo el que se apresura alocadamente va a la pobreza. En lo material y lo aplicás para toda tu vida, no solamente para el dinero. No funciona. Los pensamientos del diligente van a la abundancia. El diligente, el tranquilo, el esforzado, el preparado, el que va tomando decisiones sabias, el que va dando pasos de fe guiados por el Señor, el que no se deja obnubilar por la espuma del momento, que rápidamente se va y después queda lo del fondo, sino el que da pasos seguros, tomado de la mano del Señor, va a la abundancia. A veces vas más lento, a veces tarda más en llegar, a veces el camino es más difícil, es más largo que un atajo, pero es seguro, es seguro. No te dejes obnubilar por caminos que al hombre le parecen mejores, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Seguí las pisadas del Señor. La oración nunca va a reemplazar la responsabilidad humana. Si tu responsabilidad es frenar en el semáforo, volviendo al ejemplo del principio, porque está en rojo, y vos decidís alocadamente pasar porque querés llegar más rápido a tu lugar de destino, por más que cuando veas venir un auto que te va a chocar y te pongas a orar, Señor, que no me choque, vas a chocar. Tu auto se va a dañar, vos te vas a lastimar, incluso te podés llegar a morir. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad era frenar en el semáforo. Estaba en rojo, era tu responsabilidad. ¿Por qué pasaste? ¿Por qué tomaste decisiones alocadas? No funciona así. Si tu responsabilidad como esposo o como esposa es amar, es respetar, es honrar a la persona que Dios puso a tu lado, es tratarla con cariño, es tener un amor servicial, y vos alocadamente haces otra cosa, tu responsabilidad es serle fiel a esa persona, y vos con decisiones locas, de segundos, haces algo diferente. Por más que vos ores para tener un matrimonio feliz, no va a suceder. No va a suceder. Así no funciona. Porque la palabra dice, maridos, amen a sus esposas, trátenla como el vaso más frágil. Ahí en Primera de Pedro. ¿Para qué? No sé si se lo acuerdan, no está puesto. Trátenla bien, amen a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Para que tus oraciones no tengan estorbadas, no sean estorbadas. Está diciendo Dios, cumplí con lo que yo dije que tenés que hacer. Si no, por más que ores, era tu responsabilidad, era tu parte. Yo te di todo, te dije todo lo que tenés que hacer para tener un matrimonio dichoso, un matrimonio feliz. Te di todo.
para que puedas gozar de las bendiciones de la familia. Y vos estás haciendo otra cosa y ahora venís a decirme, Señor, arreglá mi matrimonio. Como que una varita mágica toca. Y Dios te dice, no, hacé tu parte primero. Hacé tu parte. Hay algo que está estorbando tu oración. Hay algo que es una barrera, algo, es un techo, que no dejan llegar tus oraciones a mí. Hacé tu parte. Mejor sería que ores, Señor, ayúdame a amar más a mi esposa. Señor, perdóname, porque últimamente le estoy faltando respeto a mi marido. No estoy tratando como se merece. Ayúdame a cambiar, quiero cambiar. Dios te va a ayudar a cambiar. Esa oración sí que Dios la responde. Porque es una oración conforme a la palabra de Dios, es una oración con un corazón humillado, es una oración que quiere hacer un bien al prójimo. En este caso es tu marido o tu esposa. Señor, perdóname porque estoy tratando con dureza a mi amado o a mi amada. Con los hijos lo mismo. Con los hijos es igual. Si Dios te dice, instruí a tu pequeño en el camino. Si Dios ya te lo dijo. Ayer estuvimos en el cumple, ahí están los abuelos, de la hermosa bebé Alegra, un anito. Si Dios ya le dijo a sus papás, a los abuelos, instruyan a Alegra en el camino. Si Dios me dijo a mí, instruí a Tommy, instruí a Feli. En mi camino, a cada uno de ustedes con sus hijos. Instruí al niño en el camino. Y vos no lo hacés, que se instruya solo, estoy cansado, no tengo tiempo. Lo dejás que lo instruyan en las redes sociales, que lo instruyan en su grupo de amigos, que aprenda. No lo estorbás, no lo incomodás. Cosa que también hizo un sacerdote en el Antiguo Testamento. No estorbó a sus hijos y tuvo unas consecuencias enormes. No lo incomodás y lo dejás que haga su vida. Algún día va a cambiar. Si Dios te dice que lo instruyas en el camino y vos no lo traes a la iglesia todos los domingos, porque pobrecito está cansado, fue una semana difícil, lo dejás durmiendo. Si no cumplís tu responsabilidad como papá o como mamá, difícilmente cuando vos ores a Dios para que Dios haga un milagro en la vida de tu hijo, difícilmente lo haga. No porque Dios no tenga poder, Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera, sino simplemente porque vos querés que Dios reemplace tu responsabilidad como ser humano. Y así no funciona, así no va. Y ustedes hijos también, si la palabra de Dios, si Dios te está diciendo, obedezcan a sus padres, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, en el Señor. O sea, no le obedezcas cualquier cosa. Si tu papá te está guiando en el camino del Señor, si tu papá te está enseñando la palabra de Dios, si tu mamá te está instruyendo, te está llevando a los pies de Cristo, hacele caso, obedece a tus padres en el Señor. No saben nada, no, eso es antiguo, no pasó de moda, mejor hago mi camino. Eso que me están diciendo, la tentación es tan grande, me gusta tanto eso que no lo quiero dejar, y por un lado lo agarro con una mano, por otro lado agarro el consejo de mi papá y mamá, pero no suelto eso que me están diciendo, déjalo, rompé con eso, abandoná ese grupo de amigos, te va a hacer mal. ¿Cuántas lágrimas derraman los papás por los niños, por los hijos, por los adolescentes, por los jóvenes? Y postergamos. Bueno, un poquito más. Lo estiro un poquito más. Voy a un lugar más con este grupo de amigos. Sigo un poquito más con esta relación. Sigo haciendo mi vida. Yo sé que lo que me dicen es bueno, pero un poquito más. Yo sé cuándo frenar. Te va a ir mal. Te va a ir mal, le vas a llorar, te va a hacer mal. ¿Por qué? Porque después vas a ir en oración a Dios, vas a orar, y Dios te va a decir, sí, yo te amo, yo te escucho, pero las consecuencias las vas a sufrir. Porque tu oración, cuando vos te arrepentís, desde ya que Dios te perdona, pero hay consecuencias. Tenías una responsabilidad, no hiciste tu parte, y ahora vas a llorar también. Terminamos. Todos esos son los motivos por los cuales Dios no responde oraciones. No digo que sean todos, puede haber más. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Cuando Dios no responde a mi oración, ¿qué tengo que hacer? 4 cosas y termino. Número 1, lo que dijo el salmista. Señor, examina mi corazón, en primer lugar. Salmo 139 dice, examina, oh Dios, mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examina mi corazón, Dios, examina mi corazón. ¿No habrá en tu corazón camino de perversidad? ¿No habrá en tus pensamientos, o tus pensamientos no estarán ligados al mal, ligados al pecado? Necesitamos que Dios nos examine, que Dios nos muestre. Y déjate guiar por el camino correcto, por el camino eterno, como dice el salmista. Número 2, primero, un examen, examinate. Número 2, persevera en oración, no tires la toalla, seguí orando, orá sin cesar. El orar sin cesar no solamente cuando te va bien, en los momentos alegres, orá sin cesar, en todo momento. Dice ahí en Lucas que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dejes de orar, seguí orando, no abandones, seguí orando a Dios con confianza. Número 3, confía, confía. Confía aunque no entiendas el proceso, confía. No es tu responsabilidad o Dios no te llama a entender todo, sí te llama a confiar. Un proverbio dice, fíate del Señor, es conocido, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, confía en Dios. No te apoyes en lo que vos considerás saber. Dios sabe más que vos. Dios sabe mucho más que vos. Por eso confía en Dios y no en tu propia prudencia. Confía en su sabiduría, en su soberanía, en su poder. Y el último punto, y este tal vez es el más refrescante. Descansá, descansá. Estás cansado de sufrir, estás cansado de esperar, estás cansado de tener una situación que te agobia, sentís presión en todo el cuerpo, en la cervical, tu vida está tensa, te estás relacionando de manera fea con otros porque estás muy cargado con lo que te está pasando. Descansá, descansá en el Señor, descansá en el carácter de Dios. Si descansás en vos y en tus fuerzas, vas a seguir igual. Aprendé a descansar en Dios. Mira lo que dice Lamentaciones. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios es misericordioso. Descansá en el carácter de Dios. Dios se compadece de vos. Dios te ama. Dios está con vos. El salmista dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios te ama, el Señor te escucha, el Señor te ve. Por eso descansá, descansá en Dios, en su justicia, en su sabiduría, en su santidad, en su soberanía, en su amor, en su misericordia y en todo lo que es Dios. Mirá si no tenemos motivos para estar descansando en el Señor. Entonces, ¿por qué no responde? Dios sí responde. Dios sí responde. El silencio de Dios es un bien mayor. Dios responde al tiempo de Dios. Dios responde a la manera de Dios. Dios responde las oraciones en la voluntad de Dios. Dios responde según la sabiduría de Dios. El silencio de Dios, no lo tomes como un rechazo, no lo tomes como falta de amor de Dios, no lo tomes con tristeza o con enojo a Dios. El silencio de Dios a veces es corrección, el silencio de Dios a veces es proceso, el silencio de Dios incluso muchas veces es protección, te está protegiendo de un mal mayor. A veces Dios no responde a oraciones que te van a hacer daño, como dijimos. Dios sabe mejor que vos. Dios no ignora a sus hijos, Dios no te ignora. Dios no se olvidó de vos. Dios siempre responde, no como pedimos a veces, pero responde como conviene. Si hoy no ves respuesta, confía en el Señor. Seguí orando. No es tu tarea entender todo, vos seguí orando. Confía en Dios. Deja que tu fe crezca. Confía en el Todopoderoso Dios y soberano. Confía en el Señor y descansa en Él.